Muy buenos días, es sábado, vamos a dar un repaso sobre todo lo que se ha vivido en las últimas horas, en este viernes cuando se veía un movimiento de recuperación, sobre todo en PacWest y en Western Alliance, que le daban un punto de tranquilidad a la fotografía de la crisis financiera. Parece que el fin de semana no va a ser de pánico como el último con First Republic, sino que ahora el movimiento sí que es un poco más de tranquilidad a la hora de ver, a la hora de analizar qué va a suceder con la fotografía de esa crisis financiera y bancaria, porque en la última semana, a pesar de la recuperación del viernes, se han vuelto a perder 12.500 millones de dólares de los bancos regionales que de sus depósitos han salido. 83% de subida para PacWest, 51% para Western Alliance, que ha cambiado, pues simplemente se ha cambiado el foco y se ha visto que podía haber un movimiento de recuperación muy importante, pero mirando, analizando la fotografía sobre cómo pueden cambiar determinados aspectos o cómo está cambiando la fotografía bancaria, lo que en las últimas horas más se ha comentado es este dato. Fíjense que los 10 primeros bancos de Estados Unidos controlan actualmente el 65% de los depósitos, mientras que los 15 primeros controlan el 75% de los depósitos. Para que se hagan una idea del tamaño que están cogiendo los grandes bancos estadounidenses y cómo están comiéndose las piececitas más pequeñas, los pescaditos más pequeños, solo JP Morgan y Bank of America controlan por sí solos el 31% de los depósitos. Solo ellos, JP Morgan y Bank of America, controlan el 31% de todos los depósitos en Estados Unidos, lo que da una idea de hacia dónde está caminando este movimiento, que va sobre todo viendo una salida muy importante de depósitos. Como les decía, en la última semana el dato es 12.500 millones de dólares, que siguen siendo una salvajada. Unido al movimiento de tipos de interés, un mes Treasury en Estados Unidos está al nivel máximo de 5,7. Está en un movimiento del 5,76, ayer con una subida del 1,06%, récord histórico de los últimos 30 años. No se había visto un movimiento así en el Treasury de un mes en Estados Unidos, lo que nos va dando un poco la fotografía de cómo la tensión en el corto plazo, con la rigidez, con cómo va secándose el entorno interbancario, es la clave fundamental. Bullard ayer habló, dice que aún cree que puede lograrse un aterrizaje suave en la economía. Vamos a ver, incluso diciendo con una inflación que regrese al objetivo del 2%. Dice, sí, la economía podría entrar en recesión, dijo en el Club Económico de Minneapolis, pero ese no es el escenario base. Incluso devolviendo la inflación al 2%, se podría evitar la recesión, según Bullard, lo cual está llamando muchísimo la atención. Depósitos, como les decía, cayendo en esos 12.500 millones, y viendo además cómo más o menos la fotografía, como han visto además con lo que está sucediendo con Bank of America y con JP Morgan controlando el 31% de los depósitos, va viendo un movimiento claro de que la gran banca se está comiendo a la pequeña en Estados Unidos de una manera muy acelerada. Miren, otro de los argumentos clave en la mañana, está claro que en el punto fundamental, en el primero, hay unos nuevos amos del mundo que lo quieren acaparar todo, y que no solo buscan ya el movimiento general, sino que quieren intentar evitar también los efectos de una crisis como la de 2008 en sí mismos, comiéndose directamente gran parte de los depósitos, de los balances de los pequeños bancos, pequeños y medianos bancos regionales. El otro punto fundamental del día, aparte de estos amos del mundo, está en uno de los argumentos que va cogiendo cada vez más fuerza. Argumentos de por qué hay tan poca volatilidad en un mercado de renta variable que está viendo un entorno de máximo riesgo, con potencial recesión, con crisis bancaria, con el problema del 1 de junio, con el techo de deuda, y es el posicionamiento en corto, en grado extremo, según se va viendo, por ejemplo, que este movimiento sería el más parecido al que se ha vivido en cortos desde 2011. No se ha vivido un movimiento tan corto como el de 2011 de cortos, que estaría enfocando también por qué hay tan poca volatilidad, pero porque esto es una olla a presión a punto de explotar. Una olla a presión que, económicamente hablando, que le estaría dando un golpe muy fuerte al conjunto de la economía si esta situación de la crisis financiera, los grandes bancos no consiguen sacarla completamente del sistema. El otro punto fundamental estaría alrededor de cómo puede haber un repunte de la inflación en los siguientes datos. Miren, en la semana que acabó el 25 de abril, las transacciones
en tarjetas de pago están mostrando un aumento en torno del 14,7% en relación con el nivel de referencia que era anterior a la pandemia, que era una media del 13,2%, lo que nos estaría reflejando que el consumo sí está aumentando y sí está reflejando un movimiento fuerte, sobre todo vinculado a lo que nos estaría sucediendo en el entorno de un repunte inflacionario vía demanda interna por la no ruptura de los datos de empleo que, como vimos ayer, siguen sólidos a pesar de que el movimiento de datos de ayer tiene una cara B. La cara B está muy relacionada con lo que está sucediendo alrededor de las revisiones por parte del gobierno estadounidense de los datos anteriores. Y hemos visto cómo el dato era muy bueno, no para la Fed, en el dato que conocimos ayer, pero se revisaban los meses anteriores, lo cual nos estaría marcando un comportamiento en el que vamos a ver si no hay que ver también revisión. Ahora hay un dato muy positivo, pero los datos anteriores son bastante más negativos de lo que nos dijeron en su momento. Y el último punto viene alrededor de esa meme coin de Pepe, creada hace 19 días, datos objetivos, se recuperó casi un 100% en el periodo de una hora. Su capitalización de mercado superó los 1.200 millones, situándose en 300 millones de dólares al comienzo de la semana, y superó brevemente las capitalizaciones, por ejemplo, de PacWest o de Western Alliance. La fotografía real es, sí, meme coin. Aquí hay gente que ha hecho mucho negocio. Aquí hay gente que por el camino ha ganado mucho dinero en esta semana con estas meme coin que luego podemos valorar si esto es una chorrada. Sí, vale, muy bien. La realidad, el hecho objetivo económico es la explosión que ha tenido en los últimos días y sobre todo el movimiento de ayer, que nos ha dejado una revalorización muy fuerte alrededor de algo que pueden decir, si esto es una chorrada, sí, vale, pero ahí está el hecho económico. Buen sábado y buen negocio.